hoy vamos a hablar ya de lo que son las elecciones en sí, o sea, del concepto elecciones más profunda. Entonces le voy a leer un análisis filosófico en realidad de lo que representa la elección. Y entonces le voy a leer unos pequeños párrafos de su libro, del libro segundo, en el que se llama El factor republicano, en el que habla de lo que es la elección, la cuestión electoral. ¿Qué significa elecciones? Pues venga, entonces se lo voy a leer para que después usted lo comente. Despacio, porque no tengo la memoria tan rápida de antes. Tengo que leerlo despacio para que yo vaya masticándolo. Sí, pues dice usted en su libro: para entender la cuestión electoral debemos partir de la imposibilidad de comprenderla con criterios formales y de la necesidad de pensar ex novo la naturaleza del acto de votar una lista de desconocidos, sin elegir a persona no vinculada a la disciplina del partido. De partido. El choque contra el sentido común es tan brutal que nos sitúa ante algo distinto de la imaginación de lo real, ante una fantasía infantil, un juego entre discapaces ilusos. Fantasía, en griego aparición, o acto de mostrarse, era en Platón la apariencia contrapuesta al conocimiento de lo real, la sombra de las cosas verdaderas. En los estoicos, la representación cataléptica... Esa era la fantasía. Esa era la fantasía. En San Agustín, una fuerza interior del alma. En la escolástica, una facultad receptiva o creadora de fantasmas. En los modernos, una imaginación lúdica que juega libremente con las representaciones para producir figuraciones fantasmagóricas del como sí. No el de la filosofía ficcionalista, sino el de la comedia de enredo. Sí, porque el de la filosofía es Weisinger, que en 1911 escribió un maravilloso libro sobre que se llama así, justamente la filosofía del como sí, y es lo más parecido a lo que hay hoy, aunque él lo escribió en época tan temprana y antes de los fenómenos de las dictaduras totalitarias, tanto de la nazis como la comunista y la fascista. Sin embargo, es de una actualidad brutal, porque en la filosofía del como si él describe que vivimos como vivimos hoy. Parece como si estuviera el presente describiendo lo que ve. Vivimos como si hubiera democracia, como si hubiera representación, como si los periódicos dijeran la verdad, como si los partidos no fueran Estado, como si todo es como si fuera, pero no es verdad, no, nada es lo que es. Pero vivimos engañándonos a sabiendas, nos engañamos porque de otra forma no podríamos vivir. Ese es el resumen de la filosofía del como si, que vivimos como si las cosas fueran lo que dicen ser, pero sabemos todos que es mentira, que todo es falso, pero vivimos como si fuera verdadero. Esa es la teoría de filosofía de Weisinger. Bien, pues sigo. Dice: el sistema proporcional, sin posibilidad de ser representativo. El sistema proporcional de elecciones. De elecciones, que es el que hay en España. La lista de partidos. Que es el que hay en España actualmente. Eso. Y en prácticamente toda Europa. Sí, sin posibilidad de ser representativo de la sociedad ni de los electores. ¿Cómo va a ser representativo de la sociedad y los electores si quien lo hacen son los partidos políticos, hacen las listas? Pues son representativas esas listas de los partidos, pero no de la sociedad ni de los electores. Dice: tampoco pueden representar a los partidos presentes en el Estado, en tanto claro, sigue. Que ya son órganos permanentes del mismo. Pero esto es importantísimo. ¿Cómo un partido hace la lista? La lista representa al partido, pero el partido, ¿cómo va a representar a algo que sea él mismo cuando él mismo está ya en el Estado como órgano del Estado, financiado por el Estado, pagado por el Estado, con atributos de Estado, tanto para los recursos constitucionales? Es un órgano. Yo no digo la palabra que los partidos estatales de hoy son órganos del Estado, eso no lo digo yo, eso lo dice toda la jurisprudencia alemana. La que defiende el Estado de partidos reconocen que hoy los partidos son órganos del Estado. Entonces, ¿me queréis explicar a alguien si comprende cómo un órgano del Estado puede ser representante de qué? Si es de sí mismo. Pero ¿cómo? El partido, órgano del Estado, se representa, como él hace las listas, se representa a sí mismo. Amigo, entonces es una doble representación. Por un lado, el partido es un órgano del Estado, está presente en el Estado. ¿Cómo puede lo que está presente ser representado? Eso es imposible. Y volvemos al absurdo de Rousseau, que ya lo denunció.
Donde el pueblo esté presente, donde el soberano esté presente, no cabe la representación. Bien, es que hay acaso algo más soberano en el mundo actual que los estados. El Estado es el que tiene la fuerza. El soberano es el Estado. Cuando se dice que la legítima, la soberanía está en el poder ejecutivo, en tanto que es gobierno del Estado. Pero la soberanía no está, ni ha estado jamás en el pueblo, ni podrá estar jamás. La soberanía está en el Estado. Y en concreto en aquel órgano del Estado que dispone de la fuerza militar y de la fuerza judicial, que son órganos del Estado, como los partidos políticos, son órganos del Estado. Esto altera por completo toda la visión que tradicionalmente se tenía de las elecciones, y altera la visión que hoy tiene un catedrático de la universidad que sigue repitiendo los tópicos y las tonterías de hace 100 años, como si no hubiera cambiado la naturaleza total de lo que es la representación política, el hecho de que los representantes sean partidos estatales. Eso ha cambiado totalmente, y aquí siguen repitiendo las tonterías de los representantes del pueblo. Pero ¿cómo? Son representantes del Estado y ellos mismos son órganos del Estado y tienen una doble representación, porque están a la vez presentes como órganos y representantes en tanto que constitutivos de la Asamblea Legislativa. Sí, le voy a leer lo que usted dice, que dice con otras palabras, pero está diciendo esa idea. Dice: los partidos incorporados a la estructura del Estado realizan la proeza obicua de estar en misa estatal y repicando a misas electorales. O sea, de estar doblemente presentes en el Estado, sin representar nada de la comunidad nacional, de la sociedad civil, ni de los electores. Lo están como órganos permanentes en la estructura del Estado y como órganos transitorios de sus funciones según la cuota electoral obtenida. La sábana fantasmagórica de votantes de listas no oculta la realidad de la corrupción generada con el festín del reparto del Estado, en proporción a la cuota obtenida por cada partido estatal. Para millones de votantes, las elecciones municipales, regionales y nacionales en el estado de partidos no son meros asuntos públicos de los que hayan de preocuparse cada 4 años, sino el más importante asunto privado de sus vidas profesionales, del que han de ocuparse todos los días del año. Como los buscadores de oro, pocos son los que viven del filón encontrado, pero son legiones los que dedican sus vidas a buscarlo. Si las estadísticas publicaran la repercusión del factor electoral en la acumulación de capitales, calificación de terrenos, concesión de licencias y colocación de aspirantes a funcionarios, todas situarían el horizonte de los votantes y empresarios de la corrupción en el panorama electoral, en la coincidencia en las urnas de las ambiciones de dinero y poder, en el horizonte donde se junta el cielo de la política con la tierra de la especulación y la colocación. Claro, es que el gran problema está que incluso, para que os deis cuenta de la gravedad de lo que acabas de leer, que ahora voy a seguir comentándolo yo, basta pensar que un país tan honesto como Suiza, que tiene una ventaja sobre España casi abismal, eso parece que es otra cosa, distinta de un pueblo, porque si nosotros somos pueblo, Suiza es otra cosa. Bueno, pues en Suiza, unas encuestas las más serias y científicas que se han hecho, ha resultado que el 25% de los votantes suizos declaran que en ellos repercute en sus economías personales y domésticas el resultado electoral. Luego ahí tenéis claro cómo lo que yo he dicho en este libro, que lo escribí antes de saber lo que pasaba en Suiza. Pues ahora las encuestas dan la razón al análisis de mi libro. Es decir, que en Suiza el 25% de las familias, su economía doméstica cambia en función del resultado de las elecciones. En Suiza. Figuraron lo que pasará en España. No el 25%, aparte que será más del 50%, pero es que no es que cambia algo, es que cambia totalmente. Es que si una lista de las fortunas recientes atribuiría a la influencia de las elecciones y de los partidos políticos, pues probablemente el 80% de las nuevas fortunas. Esto es gravísimo. Sigue leyendo el párrafo siguiente, porque creo que todavía no he terminado ahí la idea bien clara. A ver. Bien, sigo leyendo. Digo, para estas personas proponer la abstención general es sacrilegio.
Sí, claro. Una acción tan perniciosa como la de retirar el oxígeno de la respiración asistida en la insuficiencia respiratoria. Así, no es que esa acción de abstenerse es tan perniciosa, tan peligrosa, tan suicida como retirar el oxígeno de la respiración asistida en la insuficiencia respiratoria. Ahí está. La idea de una abstención masiva produce en el horizonte vital de los espíritus corrompidos en las urnas una conmoción ambiental tan atosigante como la sufrida en Chernobyl. Eso es. Que lo que yo quiero expresar en estos párrafos cortos, porque necesariamente mi libro, aunque es voluminoso, pero que si yo llego a escribir todo lo que tengo en la cabeza cuando estoy escribiendo, es que no necesitaría una enciclopedia. Yo podría escribir 1000, 2000, 3000 páginas sin levantar la cabeza. Pues bien, la degeneración de los pueblos, que es lo que quería yo expresar aquí, es inevitable si el panorama electoral coincide con el horizonte vital de las ambiciones empresariales o personales, que es lo que acabo de comentar con lo de Suiza. Y aquí quiero hacer una reflexión filosófica también, pero fácil de entender, un resumen, porque el horizonte, la noción de horizonte, es lo que se tiene, lo más lejos que alcanza la vista en un paisaje. Muy bien, ese es el horizonte geográfico, pero el horizonte vital es lo que más lejos se tiene en la vista de las ambiciones. Y en el estado de partido, en las elecciones estas que estamos comentando, ese horizonte es de tal naturaleza que degenera todo lo que toca, porque ese horizonte está ya degenerado. La idea, para comprender el sentido profundo y general de esta funesta realidad en el sistema proporcional de elección, basta saber que la noción de horizonte, que tiene una larga tradición en el pensamiento filosófico, llegó a ser constitutiva de la personalidad en las célebres fórmulas, por ejemplo, esa que Ortega y Gasset define como suya y que no es verdad, porque como siempre oculta la fuente de la que copia. Bueno, yo soy yo y mi circunstancia, ese es el horizonte vital. Bueno, esa fórmula no es de Ortega, es la copia de Max Stirner. Y yo me di cuenta cuando leyendo la Sagrada Familia de Marx y Engels, hace una crítica formidable ellos a Max Stirner, y ahí está la fórmula. El que la quiera comprobar, que lea la Sagrada Familia de Carlos Marx, y ahí encontrará de dónde ha copiado Ortega la fórmula yo soy yo y mis circunstancias. Pero la noción de horizonte es tan presente en el mundo moderno que forma parte de la filosofía fenomenológica de Husserl, del mundo Husserl, donde para Husserl ya no es yo y mi circunstancia, se lo dice de una manera muy parecida diciendo yo y mi mundo alrededor. Cuidado, porque esto ya es una noción casi biológica. El castor, por ejemplo, ¿qué podría? Si hablara el castor, ¿qué nos diría? Yo soy yo y mi mundo alrededor que yo construyo, porque el castor no se encuentra con el mundo alrededor, lo hace él. En el río sabe construir un refugio para respirar dentro del río, y hace su choza, y ahí sí me recuerda muchísimo a la frase de Husserl, soy yo y mi mundo alrededor, mucho más profunda que la de Ortega, primero porque es más original. También en el propio Heidegger, en la filosofía existencialista, la noción de horizonte vital, que es de lo que estoy hablando ahora, refiriéndome a las elecciones, que constituye en la corrupción general del Estado partido el horizonte de más de la mitad de la población, si es que en realidad es el horizonte de todos los que votan. Todos esperan ganar algo. Pues bien, ahí para Heidegger considera que el tiempo es el horizonte de cualquier comprensión del ser. El tiempo, claro, es su obra, ser y tiempo, pero es que ahí dice que es el horizonte. Y dentro ya, claro, de la propia filosofía existencialista tenemos también a Karl Jasper, que como es psicólogo, pues ya expresa
diciendo vivimos y pensamos siempre dentro de un horizonte. Eso dice Jasper. Bien, yo lo que digo es, vivimos y pensamos en función del horizonte de los partidos estatales, de las elecciones falsas de partidos estatales. Esa es la causa principal de la degeneración cultural, moral, histórica, filosófica y vital del pueblo español. Está degenerado porque su horizonte son las elecciones de partido. Por eso he citado estas grandes autoridades filosóficas, para ver la importancia que tiene el concepto de horizonte. El horizonte vital en el estado de partido se perfila como un arrebatacapas del horizonte electoral de la partidocracia proporcional. Las empresas planifican, mira, está clarísimo, si es que las empresas planifican sus oportunidades de negocio. ¿Pero cómo que sus oportunidades? En función de sus oportunidades de corrupción. Así las empresas consideran las elecciones como el momento crítico donde van a definir cuál es su crecimiento, cuáles son sus negocios, de cómo van a operar en función de las elecciones. ¿Cómo? Por eso esa propaganda de todos los periódicos, hay que votar, el horror a la abstención. ¿Por qué todo el mundo tiene miedo y pánico a la abstención? Porque si hay abstención se derrumba el horizonte, cae el horizonte de los empresarios, de la oligarquía, de los empresarios que viven de la política o que se aprovechan de la política. Está clarísimo. El horizonte electoral es desde el cual se organiza, se planifica y se alimenta la corrupción política. Sí, leyendo la parte referente a esto que digo yo, que toda la decadencia cultural depende de este horizonte electoral, sigue leyendo y a ver si sacamos otras conclusiones concretas de este momento. Sí, le leo. Dice, la decadencia cultural está motivada, entre otras razones de orden educativo y de trastorno de valores, por la generalización del horizonte electoral. Esto es lo que quiero decir. En tanto que definidor del horizonte personal. Eso es. El horizonte histórico marca la línea de adecuación del estado del conocimiento social a las actitudes de los gobiernos y aspiraciones de los pueblos. Dada la inadecuación entre la magnitud del conocimiento actual y la insignificancia cultural de la clase política, el horizonte histórico ya no lo perfila una línea horizontal. El paisaje lo dibuja una sinuosa cordillera de corrupción y de incompetencia. El horizonte político ha sido engullido en la cima de oscuridad donde se atropellan las fortunas nacidas en la proximidad del poder sin control y en la corrupción generada por el sistema proporcional. No es necesario conocer los resultados cuando se conoce la naturaleza de las instituciones. Los que solo se instruyen con ellos tienen a su disposición la estadística mundial de la corrupción ocasionada por el sistema proporcional. Lo dramático no es la corrupción de los partidos estatales, sino que el horizonte electoral se haya convertido en el horizonte vital que orienta las ambiciones económicas, profesionales y culturales del amplio entorno social de los partidos estatales. Toda la sociedad activa. Sí, todo entero está girando. Yo ahora estaba pensando, cuando escribí esto en la universidad, no solo las empresas grandes, todas por supuesto, figuraron los bancos. En esta crisis, ¿no pensáis cómo el horizonte de los bancos no puede ser más que las elecciones? Saber quién gana, si Rajoy, en esta crisis de los bancos que han recibido tantísimos miles de millones que pagamos los contribuyentes de Bruselas. Pero ¿cómo es? ¿Es que lo necesitan? Es que matarían para que salga y probablemente lo harán. Es que es horrible las ambiciones que genera el sistema proporcional. Pues esto es lo que voy desarrollando en el libro, esta misma idea. Dice usted también, dice, entre los tres tipos de corrupción, la ocasional, la consecuencial y la constitutiva. Sí, es la corrupción, la ocasional, no hace falta explicarla. Es que la ocasión la pintan calva, ¿no? Pues claro que se corrompe ocasionalmente porque se le presenta la ocasión. Esa es una. Pero la consecuencial es la que es directa consecuencia del sistema de partidos. Y la constitutiva es la que ha llevado a nada menos que a organizar el Estado y el poder en torno a la corrupción, que como es lo que sucedió a la muerte de Franco. Sin la corrupción de Juan Carlos
del rey Juan Carlos, sin la corrupción de toda la clase política y la clase económica, bancos y empresarios apoyados en el franquismo, la transición hubiera sido, la que conocemos, hubiera sido imposible. A eso me refiero con la consecuencia. Sí, si usted lo dice muchas veces, la corrupción es factor de gobierno. Eso es otra cosa. Yo aquí estaba hablando de las clases de corrupción. Y otra cosa es distinta. Función de la corrupción. Estas son clases. La función, una es ocasional, otra es constitutiva, y otra es ¿para qué sirve la corrupción? ¿Para enriquecer a algo? Eso por supuesto. Pero eso no hubiera durado. Si cuando la corrupción solamente sirve para enriquecer al corrupto, eso no es grave. Ni se extiende como la mancha de aceite. Porque esa sí es la ocasional, esa tiene que encontrar su ocasión. No. Lo grave es cuando la corrupción es constitutiva del poder. Si hay que estar corrompido para ser jefe de partido, si hay que estar corrompido para presentarte en las elecciones siendo un partido estatal y mintiendo, presentando listas de candidatos que eres tú el que los nombras para que ellos luego te nombren a ti jefe de gobierno, esa es la corrupción constitutiva. Y esa corrupción está alimentada por la degeneración económica. Si antes de corrupción económica, primero hay corrupción moral. Cuando murió Franco, lo primero es corrupción moral. Y esa corrupción moral, quien la crea de manera ejemplar y la extiende, es Juan Carlos, el rey de España, que traiciona a su padre. Lo traiciona porque no, en contra de las órdenes expresas y escritas de su padre, acepta la monarquía, la corona que le ofrece el dictador Franco, en contra de la dinastía monárquica. No tiene legitimidad de origen ninguna, porque está en contra de su padre. Bueno, esa es la primera corrupción. Pero la segunda es que no tiene un duro en el bolsillo y siendo jefe del Estado adquiere una fortuna inmensa, que el New York Times la cifra en 2.000 millones. Muy bien, yo no sé si eso es verdad ni me importa. El hecho es que la corrupción del jefe del Estado ha sido el ejemplo, ha sido el aldabonazo, la llamada, el toque de campana, el tono de arrebato para que todo el mundo que pueda se corrompa. Así, la corrupción de Juan Carlos ha sido la licencia para corromperse dada a todos los españoles, especialmente, claro, como es natural, a la clase dirigente, porque el pobre trabajador no tiene medio de corromperse. Pero el que tiene un cargo político, ha dado, Juan Carlos dice, corromperos como yo he hecho. Y eso, ¿qué dijo Carlos Solchaga? ¿No acordé de sus palabras? Podéis enriqueceros nunca. Digo la misma consigna de Thiers cuando se dirigió a los franceses en los primeros años de la década de 1840, diciendo: franceses, enriqueceos. Eso dicho con el gobierno socialista de Felipe González fue la consigna de Solchaga. ¿O es que podemos olvidarnos de esto? ¿Eso es corrupción? Bueno, mucho más grave que corrupción. Eso es un gobierno que está pidiendo a gritos al pueblo que se corrompa. Yo te he interrumpido para decir la distinción que hay entre el origen de la corrupción, los tres tipos, y la función de la corrupción. Sigue leyendo. Sí, dice, el Estado de partido se construyó con el diseño de la corrupción constitutiva, es lo que hemos estado hablando. Dice, que no parece como fenómeno degenerativo de algo anterior. Que no aparece. No aparece como fenómeno degenerativo de algo anterior, sino como virtud generativa de una nueva clase de degeneración política. Eso es lo que pasó a la muerte de Franco. Exactamente esto. Repite, para que lo oigan todos los lectores. Que no aparece como fenómeno degenerativo de algo anterior, sino como virtud generativa de una nueva clase de degeneración política. Es decir, porque bajo Franco había corrupción ocasional, pero no constitutiva. Por eso, lo que ahora aparece como fenómeno no es una degeneración de lo que antes había, no es así. Aparece como una virtud, no degenerada, sino generadora de una nueva clase de degeneración política, la que hoy, que parece, ahora sí, que viene bien lo que tú me interrumpiste antes. Eso sí es factor de gobierno. ¿Por qué? Por eso es virtud. Porque ahora la corrupción es factor de gobierno, que no lo era con Franco. Con Franco era el miedo. El factor de gobierno con Franco era el miedo. Hoy
la corrupción. Sigo leyendo. Para comprenderlo basta compararla con los dos tipos de corrupción clásica. La ocasional, inevitable por su carácter individual y aislado, no entraña peligro serio para las sociedades. No hay ladrón sin ocasión. La consecuencial solo pone en peligro la estructura de la institución de la que es consecuencia, y es evitable mediante reformas estatutarias. La actual crisis financiera descubrió que la corrupción de los ejecutivos de banca y entidades aseguradoras era mera consecuencia de la laxitud en las normas internas de control y en las externas de vigilancia. Por eso se piden a la vez urgentes reformas en la estructura dirigente de las entidades corrompidas y en su control por las autoridades financieras. La corrupción constitutiva es de naturaleza tan distinta de las otras dos que apenas presenta similitudes con las del ladrón o el del banquero. La única a la que se asemeja es a la de la mafia. No se acabará con ella sin saber la causa que la reproduce por sistema. La razón de que sea tan profunda en el estado de partidos es fácil de explicar, aunque para los partidos sea imposible de entender. La corrupción de partido es inevitable, no porque los electores sean indiferentes a ella, como parece, sino porque votando por deber cívico y siendo corruptos todos los partidos, no pueden elegir al menos malo, sino al que consideran más afín a sus ambiciones materiales, aunque sea el peor. Lo que engendra y perpetúa la corrupción de partido y la degeneración política es el sistema proporcional de la irrepresentación. La única forma inteligente y pacífica de romper la inercia de este perverso continuismo, habiendo horizontes sanos a la sociedad, sería una gran abstención que deslegitimara de golpe al sistema electoral de corrupción proporcional. Bueno, sí, yo creo que cuando cité un estudio muy difundido, que a mí me causó mucha impresión, de una experta que es Susan Ross Ackerman. La pueden leer, que yo creo que sí. Ahí hablo de ella. Sí, dice Susan Ross Ackerman, una experta mundial en estadística comparada sobre la corrupción política, codirectora del Centro de Derecho, Economía y Políticas Públicas de la Universidad de Yale y ex consultora del Banco Mundial, afirma de modo categórico que la peor combinación, la que más alienta la corrupción, es la de un sistema político basado en un presidente con amplios poderes y legisladores elegidos por un sistema de representación proporcional. ¿Está claro? Eso es. Así, la experta del mundo que ha dedicado su tiempo y su vida a este estudio de la corrupción concluye que lo decisivo es el factor de elección proporcional. Sí. Dice, dos factores que se reducen a uno, pues los amplios poderes presidenciales son inherentes y consecuentes al sistema proporcional. Eso lo digo yo. Ningún parlamentario de la mayoría y ningún tribunal de justicia osará controlar al presidente que los ha nombrado. Ahí está. Eso es lo que está pasando, lo que pasa en España. Sí. Sigue. Pero, con ser tan grave, la relación causal entre sistema proporcional y corrupción no es la peor calamidad en los pueblos de etnias diferentes o con aspiraciones nacionalistas, desleales con la nación donde se integraron durante siglos. En esos países, entre los que se encuentran importantes estados de Europa Occidental, el sistema proporcional aumenta el poder numérico y la intensidad sentimental de los partidos nacionarios, disminuyendo el sentimiento. Partido nacionario. Nacionarios. Para no decir nacionalista. Es una nueva palabra que he puesto en circulación, aunque yo mismo lo utilizo poco, para describir el fenómeno del separatismo. Que nacionalista, por ejemplo, Franco era nacionalista, pero al defender la nación española no era separatista. En cambio, el nacionario es una palabra muy bien etimológicamente traída a cuento, porque de la misma manera que el reaccionario sabe muy bien lo que significa, y también el nacionario es el que quiere hacer de la nación el centro suyo de su universo. Y por eso digo, de los partidos, sigue leyendo, disminuyendo. Sí, decía que disminuyendo el sentimiento de unidad política en la comunidad nacional. Claro, los catalanes y los vascos tienen un sentimiento nacionario. Si fuera nacionalista sería igual que el español, luego sería inseparable de la unidad de España, sentirían orgullo de tener, pero no, quieren separarse de esa comunidad porque su sentimiento nacionalista es nacionario. Bien, ahí después hace usted referencia a un tal John Basil Utley,
un senior fellow del Atlas Economic Research Foundation, Sí. y editor de The Times de América en Washington DC, especialista en la estadística mundial sobre el efecto perverso del sistema proporcional, Sí. en tanto que fomenta el espíritu disgregador de las naciones estatales. Ha denunciado Denunció la política de Estados Unidos, ¿no? en Irak, sí, precisamente por la contradicción de elegir el sistema de representación proporcional para conseguir la instauración de la democracia en una nación unida, cuando está ampliamente demostrado el fracaso del sistema proporcional como factor de unidad o de integración nacional en todos los países, estén o no desarrollados. Sí, esto es verdad, que ya que hablamos de Irak, recordáis la relación que tiene el presidente Bush, que ordenó matar moscas a cañonazos como represalia por el atentado islamista, o de ciertos islamistas, de un grupo terrorista, el atentado del 11 de septiembre, ¿no? Sí, no me acuerdo, el 11 de septiembre, el atentado a las Torres Gemelas. Sí, las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001. Igual sí. que era absurdo replicar al 11 de septiembre con una guerra contra Irak que ha conducido a lo que hay hoy. ¿Qué es lo que hay hoy? Primero, que está la situación de Irak infinitamente peor que con Assad, que con Hussein. Infinitamente más muertos, heridos, atentados, desorden, yihad, con un islamismo que antes no existía. Eso lo ha creado Bush, apoyado, entre otros, por el pequeño español Aznar. ¿Os acordáis? Que Aznar dijo: miradme a los ojos, yo he visto el arma de destrucción masiva en Irak. Pues mira ahora lo que ha hecho en Irak, que vea qué está pasando hoy en Irak, que mire lo que sucede hoy en Irak, consecuencias directas de una guerra absurda e inoportuna y contraproducente para los intereses de Occidente. Esa es la realidad. Lo que usted dice aquí de que introdujo el sistema proporcional, también hizo lo mismo Estados Unidos cuando ganó la Segunda Guerra Mundial y lo introdujo en Europa, ¿no? Sí, claro. Es lo mismo, es el mismo. Pero la diferencia es que cuando lo hizo Estados Unidos, en primer lugar no lo introdujo, ya existía en la República de Weimar. Segundo, lo que lo hizo fue como un expediente inmediato para tener dialogantes con los que pactar el plan Marshall y la reconstrucción de Europa. Y por eso llamó a los de Adenauer, a los de Gasperi, y claro, como no tenían poder ninguno, sabía que la manera de tener en 24 horas el poder total es si se le da a alguien el poder de convocar elecciones por el sistema proporcional, lo que pasó en España cuando murió Franco. Si Suárez le da el sistema proporcional a Felipe González, a Santiago Carrillo, ya saben que en su partido ya son jefes. ¿Quién va a discutir a ellos si ellos tienen la facultad de nombrar a todos sus diputados? En fin, con esto creo que hemos llegado al término de la charla de hoy, que me ha gustado especialmente porque he puesto en relación directa las grandes nociones de filosofía de Horizonte con la repercusión que tiene en España el horizonte electoral en la corrupción de las grandes empresas y de la gente cercana al poder.